Damas y caballeros, esto es Organizaciones Constructivas, el podcast destinado a entregar buenas noticias para las organizaciones y contenido de valor. Bienvenidos a este episodio. Yo soy Robsel, facilitador lúdico andragógico. Voy a las organizaciones para el desarrollo de las Power Skills, las competencias poderosas que hacen la diferencia en el desempeño de los profesionales. Lo hago con la metodología de mi libro Sapes de Andragogía, disponible en Amazon. Permito que se presente Socorro, adelante. Un gusto estar aquí participando en este espacio contigo, Robsel. Mi nombre es María del Perpetuo Socorro Chaboya León, un poco largo, para fines prácticos, Soco, y así es más fácil. Bueno, pues mi especialidad, sí soy psicóloga y he trabajado en todos los grados educativos. Dios me ha dado esa oportunidad, la vida también. Y actualmente estoy participando, impartiendo clase como catedrática en el Instituto Politécnico Nacional, en la ESCA Santo Tomás. Cuando gusten, nos visitan, por favor. Y pues con esta oportunidad de compartir estos temas que son tan importantes para el desarrollo profesional. Muchas gracias. Qué valioso, Socorro, lo que nos comentas. Yo te voy a tomar la palabra. Andaré yendo entonces a visitarte allá al Instituto Politécnico Nacional. Sirve que conozco. Sí, Y bienvenido. Ay, muchas gracias y un agradecimiento por estar aquí en esta ocasión, en este episodio, en donde vamos a hablar de un tema fascinante, un tema apasionante porque implica algo que causa revuelo en la actualidad para efectos de reclutamiento, efectos de posicionamiento de los profesionales dentro de las organizaciones, de los que están emprendiendo. Me estoy refiriendo a esas destrezas que son clave, las habilidades blandas, las competencias blandas, estas habilidades suaves que suelen llamárseles también así y que son clave para que reclutadores, entrevistadores en empresas provoquen que alguien esté o no esté dentro de una organización. Y en este sentido, las competencias blandas son un elemento muy importante para que una persona pueda tener un desempeño en su lugar de trabajo o en su emprendimiento. Y precisamente de eso vamos a conversar en esta ocasión aquí en el episodio de Organizaciones constructivas. Y la primera pregunta que vamos ahorita a conversar es, ¿qué diantres son las competencias blandas? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come, no? A ver, adelante, Socorro. Fíjate que el enfoque de competencia surgió desde una universidad europea, Deusto se llamaba, en donde cuestionó que en la educación estaba muy enfocada a pues, educar por objetivos. Y dijo, bueno, pero ¿qué pasa con los egresados? Sí terminan su carrera, sí tienen buen dominio del conocimiento, pero no saben trabajar. Entonces empezaron a enfocarse en cómo entrenar a los mismos alumnos de universidad para que cuando egresen tengan pues todas esas habilidades que se requieren para el trabajo. Y de ahí vino todo este enfoque de educar por competencias. De ahí surge la necesidad de entender como modelo educativo la división entre competencias, vamos a llamarlas así, generales y competencias específicas. Ahora se deriva las competencias generales como competencias blandas y las competencias específicas como las competencias duras. Y en esta división entendemos que para toda persona es importante que desarrollen sus competencias blandas, que son las generales, las que, digamos, desde estudiante en una carrera tiene que aprender a trabajar.
y luego cómo estas llevarlas, vamos a decir, hacer la transferencia ya en el ámbito laboral. Entonces, como alumno, mínimo es saber investigar, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, todo esto que vas desarrollando en el curso académico. Qué Pero valioso, qué sí, valioso. ahora Intervengo, perdón, intervengo tantito, perdón que te interrumpa en esto que estás comentando, que es sumamente valioso, Socorro, porque en efecto, esta distinción que nos estás comentando es fundamental. Las competencias específicas o duras que implican el que conozca yo de qué es lo que tiene que hacer alguien como contador o como abogado o como alguien que está en una ingeniería mecánica, así es, qué destrezas específicas requiere esta persona para resolver en el ámbito de la arquitectura una serie de secuencias que hay que seguir para la construcción de algo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son conocimientos muy específicos de las áreas del conocimiento, son las competencias duras o específicas y mientras que tú mencionas de las competencias genéricas, las competencias blandas. Y esto es correcto. ya de principio es una gran distinción. Adelante, Socorro. Sí, bueno, ya sabes que apasionada del tema me encarrero. Eh, Sí. efectivamente, y cuando nosotros estamos formando a un profesional, ya no es evaluarlo por objetivos, sino por resultados. Y esto también cambia el enfoque desde su preparación, su entrenamiento para que se desempeñe correctamente. Entonces, las competencias blandas ya actualmente se ha ampliado porque una de las que ahora se enfoca mucho son las socioemocionales, que tiene que ver con la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional le da oportunidad de también lograr esa flexibilidad y capacidad de adaptación que hoy en día los profesionistas en el ámbito laboral tienen que generar, como por ejemplo la economía G, ¿no? Que ya te implica que hay emprendedores, hay personas profesionales independientes, freelance, que ofrecen sus trabajos por proyectos y se pueden diversificar. Eso les implica también una exigencia en la flexibilidad y la adaptación. Entonces, ¿cuántas habilidades tiene que desarrollar? Como saber comunicar, por ejemplo, el liderazgo, que son pues algunas más de las mm, habilidades blandas. En efecto, esto que comentas es fundamental porque en lo que corresponde, Socorro, a liderazgo y comunicación, digamos que son el yunque en que se forjan muchas de las otras competencias. Y estas, que son las competencias genéricas o blandas, pueden tener del liderazgo y la comunicación, pues muchas formas de entenderlas. Tú mencionaste ahorita inteligencia emocional. Esto me recuerda y nos recuerda a Gardner, ¿no? Que tenía Claro, esta teoría de las múltiples inteligencias y que ya con eso nos daba a nosotros la idea de que cada uno traemos ya de suyo recursos internos genéticamente heredados para ejercer algunas destrezas que podemos continuar desarrollando. No es como exacto. que, no, pues es que en mi familia, puro carismático, puro líder, y pues ahí lo traigo en mis genes, pues sí, pero se puede todavía continuar desarrollando ese liderazgo, esa comunicación. Y en ese sentido, ahora que hemos entendido que las competencias son o específicas o duras, o bien blandas o genéricas, y que son lo que hace la diferencia entre
cómo hacen las cosas los profesionales y lo que saben hacer correspondiente a específicamente a una labor, yo quiero compartir una definición de competencia, porque ahorita ya dijimos las competencias, ¿no? Blandas o bien las duras. Una competencia, según el autor del libro Genoma Ejecutivo, Juan Carlos Gómez Valderas, mexicano él, una competencia es un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que miden un desempeño en un contexto específico. Por lo tanto, esto que mencionabas ahorita de los resultados, Socorro, está de alguna manera eslabonado, encadenado a este concepto. Ya no es solamente el objetivo, como mencionabas, sino el resultado de el profesional en un desempeño específico, en un contexto determinado, para que ese profesional sea alguien con pericia, ¿no? Pericia es esta capacidad del profesional para tener la habilidad, el conocimiento, la actitud, saber en qué circunstancia se debe hacer o no cierta cosa. Pero hay algo más. Además de la pericia, está que la persona tenga la prudencia de saber en qué momento le toca actuar. Y es ahí donde entran pues muchas otras competencias, habilidades socioemocionales, como las llamaste, que hacen que una decisión del profesional sea toda la diferencia para conseguir o no el resultado. Y eso es toda la distinción. Y en este sentido yo te preguntaría, Socorro, y también para que nuestra audiencia empiece a enfocarse en desarrollar ciertas competencias. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas competencias, las más socorridas? Ahora que está aquí Socorro, hay que preguntarle. Sí, claro. ¿Cuáles son las más socorridas, Socorro? Adelante. Las que más se están considerando como una exigencia general. Acuérdate que también somos ciudadanos digitales ya. Sí. Entonces, implica desde una buena lectura y una comprensión que tiene que ver con pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico, de alguna manera, te permite filtrar, pero también detectar aquellos contenidos que son significativos. Entonces, tenemos, yo diría que una de las bases es esa, Ujú. independientemente de saber comunicar, saber investigar, considerar la toma de decisión, la creatividad, por ejemplo, el trabajo en equipo, todos estos elementos en conjunto te van ayudando a impulsar otras habilidades más, porque unas se vinculan con otras. Pero también quiero decirte algo importante. Yo parto del autoconocimiento. Nosotros también Sí. tenemos que ser responsables porque todos nacimos talentosos. Todos. No hay una sola persona que no sea talentosa. Entonces, en este sentido, tú también eres responsable de qué vas a hacer con tu talento y conocer el potencial que tienes. Por eso hablo yo de la evaluación y que va de la mano también con el proceso de autoconocimiento. De ahí que yo invito a que todos tengamos la oportunidad de evaluar nuestras competencias para ver, todos tenemos en un momento dado esa oportunidad de hacer un FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y detectar qué fortalezas tengo yo, qué competencias he desarrollado más, una por mi talento, otra por mi aprendizaje, otra por mi contexto que me exige a desarrollarlas y otra, las debilidades que yo tengo, que detecto de manera consciente, que las tengo que trabajar porque a lo mejor en el contexto donde me desenvuelvo o en el trabajo donde voy a estar, pues tengo que dar más de mí. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de evaluarlas, nos abre el panorama y por eso es que soy autora de un test psicométrico que está alineado al paradigma de las competencias y que puede dar la oportunidad de tener
ese panorama de autoconocimiento. Qué valioso esto que estás comentando, Socorro, porque en efecto, esta base de un pensamiento crítico es muy importante. Y esto que mencionas acerca de el autoconocimiento es clave. En mi libro, precisamente, Sapes de Andragogía, yo comento ahí la necesidad de que todos manejemos por lo menos 4 autos. Me refiero a que tengamos las llaves de 4 autos que son la autoestima, el autoconocimiento, la autogestión, la autorregulación. Y estos autos nos van a ayudar precisamente a conocernos y a entender qué es lo que necesitamos desarrollar. Tú mencionas ahorita el FODA, una Sí. grandísima herramienta que suele aplicarse para las empresas, para las organizaciones y que también podemos aplicarla en nosotros mismos. Como ha señalado, quienes de aquí, que nos están escuchando y viendo, nos pueden decir sus 4 fortalezas más importantes. Quienes nos Ujú, pueden mencionar cuáles son sus áreas de oportunidad, ¿no? Que son estas conocidas como las debilidades. El FODA implica también esta detección de oportunidades y las amenazas que puede tener alguien en su camino, en su carrera de trabajo o de vida. Y quiero agregar a lo que has estado compartiéndonos que las competencias pueden ser muchísimas, dependiendo de este FODA que mencionaste y del autoconocimiento que tenemos de cada uno de nosotros. Ahora bien, yo considero que estas competencias que mencionaste como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, que son muy importantes, ya podemos empezar a generar una secuencia. De hecho, quiero compartir una secuencia que funcionó mucho en la década pasada, cuando estuvimos trabajando con organizaciones para desarrollar las competencias de liderazgo en las personas que toman decisiones y en quienes son gerentes. ujú, Fíjense que nosotros trabajábamos como primera competencia visión de negocio. exacto. Luego, administración del trabajo cotidiano. Posteriormente, comunicación interpersonal. Posteriormente, trabajábamos liderazgo. Luego, inteligencia emocional. Luego, el trabajo en equipo. Posteriormente, el manejo de conflictos. Luego, el manejo de proyectos. Esta secuencia que estoy diciendo es una secuencia eslabonada que funcionaba muy bien porque partía evidentemente de la administración o autogobierno de la persona para luego abrirse a cómo gobernar, entre comillas, a los demás. Y esto que hemos hecho el recorrido, pues tiene que ver con lo socioemocional. Entonces, esta secuencia ha sido pues muy ganadora en lo que corresponde a la manera como trabajábamos el desarrollo de competencias de mandos en la década pasada. Y supongo que estas competencias digitales que has mencionado pues son también, se suman a estas que he mencionado y pues Toastmasters International, que es una asociación que tiene más de 100 años de fundada y que se ha enfocado específicamente en estudiar el liderazgo y la comunicación, en el año del 2019 generaron una plataforma por medio de la cual se podía trabajar hasta 300 competencias. Bueno, eso es algo que hicieron ellos. Sin embargo, aquí tenemos la gran ventaja que tú nos estás compartiendo de que tú cuentas con un enlace mediante el cual alguien
puede ser medido en muchas de estas competencias que son clave en el mundo de el trabajo y de la vida. Y esto es algo fascinante, porque entonces tienes ahí una herramienta que en momento oportuno, real, al instante, puede medir algunos de los desempeños. ¿Es así? Es así y está basada en algunos autores muy, digamos, que han empezado a impulsar esta revisión, como Daniel Goleman, ¿no? Que hablaba de inteligencia emocional, pero después cómo complementó con esta inteligencia emocional, pero aplicada al ámbito laboral. Ya en las empresas, cómo funciona. Y realmente enriqueció mucho el panorama. Mis test psicométricos los tengo alineados justamente al paradigma de competencias, pero también retomando como base estos teóricos como Gardner, que también lo mencionaste, porque de alguna manera hay que medir también cómo estamos nosotros desarrollando esas habilidades y cómo estamos enfrentando y resolviendo los problemas del día a día. Stenberg fue uno de los autores que empezó a revisar que las inteligencias no son iguales para todos y hablaba de la inteligencia práctica, la capacidad de cómo enfrentar problemas del día a día. Entonces, bueno, con toda esta base teórica, retomé para construir los reactivos en función del perfil del mexicano, porque déjame decirte que eso también, yo soy rebelde, pero con causa. Bien. Porque cuando empecé yo a aplicar como psicóloga test psicométricos para selección de personal o en el ámbito académico, me di cuenta que hay un test que como le restas a las buenas las malas, Ajá. a la persona le tenía que entregar resultados de no nada más cero, o sea, tienes -5 en esta habilidad o tienes -15. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, lógicamente, al revisar cómo está estandarizado el instrumento, revisas que no está estandarizado con población mexicana. Y eso de retomar test psicométricos del extranjero sin que se haga una revisión metodológica en donde esté estandarizado con población mexicana, considerando el vocabulario que se tiene, el programa académico, etc. Entonces, me di a la tarea de crear test psicométricos que le haga justicia al mexicano, en donde sí estoy retomando tanto el vocabulario de nosotros, los programas académicos que tenemos y todo este desarrollo que se contextualiza en México. Y de esa manera hacemos una medición del desempeño y el desarrollo de esa competencia. Entonces, sí, son 130 factores. Yo soy una apasionada, pero nos da un panorama como una radiografía y se aplica en empresas para selección de personal o cuando se requiere promover a un candidato. Y tengo la versión académica que se ocupa para examen de admisión o cuando queremos ayudar a los alumnos en darles orientación en el aprendizaje. Entonces, también tengo el de orientación vocacional para que elijan una buena carrera. Y todo esto es basado en la revisión de las competencias. Qué Entonces, sí bien. es muy importante que demos alternativas, que ayudemos con herramientas precisas, estandarizadas, ya digamos, bajo un encuadre de investigación, para que a la persona le dé la oportunidad de tomar como base a dónde quiero ir, a qué le quiero dar prioridad para yo potencializar todavía más el talento, ¿no? Y sobre todo, Socorro, que en ese test psicométrico, por ejemplo, el de orientación vocacional, alguien tendría también ya un poco de más claridad inicial sobre cuáles serían esas competencias que sería importante desarrollar si es que estos resultados de su test después le laten para irse por ese camino. Entonces ya tener más claridad de cuáles son esas competencias tanto genéricas como específicas que va a necesitar para su carrera de vida. Y bueno, yo también quiero compartir que hay unas cantidades, a veces varían. Tú mencionaste ahorita 100, 30 140, factores. 130 factores. Yo mencioné hace rato que Toastmasters International
hasta 300 competencias ha descrito, en fin. Puede haber muchas, sí, y sí, se pueden derivar muchas competencias blandas. En la vida hay muchas necesidades y muchas acciones que requieren ciertas pericias muy, muy detalladas. Ahora bien, yo he trabajado con algunas competencias y me he dado cuenta que hay unas que son muy clave para cualquiera de las ocupaciones que hay en el mundo del trabajo. Y aquí Socorro me dirá, si no, fíjense que proyecto de vida es la competencia básica inicial que todos como seres humanos necesitaríamos trabajar, porque pues todo comienza con uno mismo. Mentalidad de crecimiento, que es otra que sigue estando estacionada en nosotros mismos y que implica, como decía también Socorro, el pensamiento crítico con uno mismo. ¿Y qué decir de la asertividad? La asertividad es una de las habilidades que ya comenzamos a desdoblar lo que hay dentro de nosotros y a la interacción con los demás. ¿Y qué decir luego del carisma? Relacionado con el liderazgo, vinculado con el buen trato con uno mismo y hacia los demás, el carisma también ese es muy importante desarrollarlo. Y luego, ¿qué decir del fantástico liderazgo? El liderazgo como un elemento clave del cual se desprenden muchas otras habilidades, como por ejemplo la calibración, que es el lenguaje no verbal leído por otra persona. Es apasionante ese ámbito de saber observar el lenguaje corporal, pero luego está también lo que son las habilidades de negociación, siendo una de las competencias más completas que implicarán el uso de muchas de las anteriores que hemos mencionado. Pero también mencionaba Socorro hace rato la creatividad. Y es que necesitamos resolver dificultades. Una manera de obtener resultados es cuán creativo eres para que de un problema pues obtengas una oportunidad y aparte lo solucionemos. Y puedo decir varias más que son clave dentro del desarrollo de las personas y que hacen la diferencia. Entonces, me parece que hemos tenido una conversación muy, muy interesante con relación a las competencias blandas. Vamos a ir cerrando con una conclusión de cada uno de nosotros. Adelante, Socorro. Bueno, en esta revisión que estamos realizando, estamos activando la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal aquí en nuestro auditorio. Y yo quisiera hacer alusión a que todos impulsemos más el trabajo de la inteligencia intrapersonal, porque según Gardner, es justamente la revisión como para hacer un trabajo de introyección o que generemos esa revisión de qué sentimientos, qué pensamientos tenemos en el día a día. Y en este proceso de hablar de las competencias, estamos haciendo alusión a que tú revises cuáles son las competencias que tienes y eso implica la comunicación contigo mismo, que esa es la inteligencia intrapersonal. Esa comunicación contigo mismo que te permite revisar qué quieres, porque justo todos tenemos esa oportunidad de generar proyecto de vida. Y no crees que el proyecto de vida solamente se genera, como bien lo dices, en la juventud, sino vuelves a hacer reingeniería contigo mismo a los 40, a los 50, a los 60. ¿Por qué? Porque tu expertise que se va desarrollando te permite ir ampliando la capacidad de resolver tareas cada vez más complejas. Entonces, con el proyecto de vida tú le das dirección a qué competencias quieres tú enfocarte y es tu responsabilidad, porque a veces decimos que no te desarrollas por la culpa de los demás cuando realmente tú tienes que ser partícipe y responsable de autogestionarte, como bien lo dices,
de ese talento y desarrollar la competencia de aprender a aprender, haciendo metacognición. Muy bien, muy valiosa esta habilidad de la metacognición que estás mencionando y qué bueno, Socorro, que nos das esta distinción porque es importante comentarla entre estas habilidades intrapersonales que son conmigo mismo y mi diálogo interno, entre otras cosas, y las habilidades interpersonales que son las que corresponden a mis interacciones con otros. En lo que respecta a mí, me gusta que esto que estás comentando se pueda llevar a que anualmente cualquier ser humano pueda renovarse y entender que, por ejemplo, a todos nos vendrá muy bien que diciembre, enero, renovemos el proyecto de vida, que en febrero trabajemos nuestra mentalidad de crecimiento, renovemos nuestras maneras de pensar, nuestras creencias, que luego en marzo trabajemos nuestra asertividad, nuestra manera en que estamos pronunciándonos, afirmándonos, lo que nos decimos en nuestro diálogo interno y cómo lo expresamos luego a los demás. Y que luego, en el mes de abril, como este en el que estamos, trabajemos nuestro carisma, donde tengamos muy bien definida nuestra misión, nuestra visión, los valores. Y una vez por escrito estos, sentirnos auténticos, genuinos, en la manera como proyectamos nuestra forma de ser y nuestra imagen, siendo congruentes. Y luego, el liderazgo. ¿Por qué? Porque si hemos ya trabajado con nosotros, vamos al liderazgo. Posteriormente, como habíamos dicho, habilidades del líder, como es esta calibración del lenguaje corporal. Posteriormente, la creatividad. Luego, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional posteriormente, el manejo de conflictos y como les dije antes, ya como última, la negociación. Yo pondría, esa sería mi conclusión, esa secuencia de habilidades, como ir de mí a mayor cantidad de competencias por aplicar. Y al año siguiente se repite la secuencia. Año con año necesitamos entrenar cada una de estas habilidades si es que pretendemos seguir progresando, evolucionando como profesionales y como seres humanos. Soy Robsel. Espero les haya gustado nuestro episodio de esta ocasión y vamos a dar avisos si es que tenemos. Voy a comenzar rápidamente. Avisos, avisos. Damas y caballeros. Tenemos el taller Desarrolla tu carisma. Próxima semana empieza el taller. Martes 21 de octubre. Iniciamos en punto de las 9 de la noche con el programa. Así que quienes quieran entrar al programa Desarrolla tu carisma, tenemos un enlace que se deja aquí debajo. Y por otro lado, no se pierdan, el próximo lunes vamos a tener un webinar al respecto de este taller con el webinar que se titula Construye tu lema. No se lo pierdan, es un webinar gratuito. Próximo lunes 20 de abril a las 20 horas, en 20 minutos vas a desarrollar tu lema. Lo vas a construir con el apoyo de tu servidor como mentor. Soy Robsel. Con el poder de las competencias blandas estamos en acción. Permito que se despida con sus avisos. Socorro, adelante, Socorro. Muchas gracias, Robser. Fue encantador este espacio. Me gusta es cómo lo enfocas el ánimo y quedan invitados tu auditorio, si gustan, a que puedan tener la experiencia del test psicométrico en psicometría integral y desarrollo psicológico. Un gusto. Mi teléfono 55 20 48 30 52. Damas y caballeros,
Esto es Organizaciones Constructivas, por mejores organizaciones con mejores personas. Nos vemos en la siguiente emisión.